Hay momentos en la vida en los que una sola pregunta puede sacudir nuestras almas. ¿Qué pasará con nosotros en el futuro? ¿Qué nos espera después de esa fecha que parece marcar algo importante? Para muchos cristianos, el 25 de abril de 2025 se ha convertido en un símbolo de incertidumbre y temor. Pero, ¿será que realmente debemos temer? ¿O es posible encontrar paz y seguridad en medio de tantas especulaciones? Querido amigo, querida hermana, si alguna vez te has sentido inquieto al pensar en el mañana, hoy vamos a explorar juntos una verdad que cambiará tu perspectiva. Vamos a profundizar en lo que la palabra de Dios nos dice sobre el futuro, sobre la fe y sobre cómo enfrentar cualquier día con la confianza de que el Señor ya ha preparado el camino. Prepárate para descubrir una esperanza que no se desvanece, una paz que excede todo entendimiento y una fe que permanece firme sin importar lo que pase. Hoy aprenderemos que el corazón del cristiano no debe vivir en temor, sino en certeza de que Dios tiene el control. Antes de comenzar, quiero invitarte a dejar un comentario compartiendo tus pensamientos sobre este tema. ¿Alguna vez has sentido temor sobre el futuro? ¿Te has preguntado qué pasará después de esa fecha? No olvides dejar tu me gusta si esta palabra está tocando tu corazón y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar la verdad de Dios en estos tiempos. Vamos juntos a descubrir el poder de una fe inquebrantable. Ahora sí, respira profundo y abre tu corazón. Vamos a sumergirnos en la palabra y a encontrar respuestas que traerán paz a tu vida. Hay momentos en la vida en los que el futuro parece envolvernos con una sombra de incertidumbre. Hay días en los que nuestros corazones se inquietan y nuestras mentes se llenan de preguntas sin respuestas claras. Nos encontramos atrapados en pensamientos que nos llevan a imaginar lo que puede suceder después de una fecha específica, como si el destino estuviera atado a un solo momento. Y es que, queridos hermanos y hermanas, no podemos negar que en el mundo hay predicciones, profecías y anuncios que intentan sembrar el miedo en el corazón de los creyentes, especialmente cuando se trata de fechas que parecen anunciar cambios drásticos o eventos significativos. Sin embargo, hoy estamos aquí para recordar una verdad inquebrantable, una verdad que atraviesa los siglos, que resuena con fuerza en cada rincón de nuestras almas. La promesa de Dios nunca cambia. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso, amados, es motivo suficiente para vivir con paz y seguridad, aun cuando el mundo entero parezca tambalearse. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres de fe han enfrentado situaciones que desafían la lógica humana, momentos en los que parecía que el mañana traería consigo oscuridad o dolor. Pero la palabra nos enseña que aquellos que confían en el Señor jamás serán defraudados. El libro de Hebreos nos lo recuerda claramente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Esa declaración poderosa nos muestra que no importa lo que cambie a nuestro alrededor, no importa cuántos rumores o temores intenten golpearnos, nuestro Dios permanece firme y constante. Él no es movido por las circunstancias, no se altera por las crisis mundiales, no es sacudido por el miedo humano. Él es el mismo Dios que guió a Moisés a través del Mar Rojo, el mismo que levantó a Lázaro de la tumba, el mismo que estuvo con Daniel en el foso de los leones. Él no cambia, y por lo tanto, sus promesas tampoco cambian. Y quizás te preguntes, ¿pero cómo puedo mantenerme firme cuando todo a mi alrededor parece desmoronarse? ¿Cómo confiar cuando los noticieros, las redes sociales y las conversaciones cotidianas están llenas de incertidumbre? La respuesta está en comprender el carácter inmutable de Dios. Mientras el mundo cambia, mientras las estaciones van y vienen, mientras las opiniones humanas oscilan de un lado a otro, nuestro Dios permanece fiel. Él nos ha dado promesas que no están sujetas a lo que el hombre diga, a lo que las circunstancias determinen o a lo que los tiempos profeticen. La fidelidad de Dios no depende de nuestros sentimientos ni de nuestras suposiciones. Recordemos,
Por un momento la vida de José, aquel joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a una tierra extranjera y encarcelado injustamente. José pudo haber perdido la esperanza, pudo haberse rendido ante la incertidumbre de su situación, pero decidió mantener su mirada fija en Dios. A pesar de los años que pasaron, a pesar de los momentos de soledad y dolor, él sabía que el Dios que le había dado sueños cuando era un adolescente no había cambiado. Incluso cuando parecía que el destino le daba la espalda, José se aferró a las promesas de Dios. Y en el tiempo perfecto, cuando parecía imposible, el Señor lo levantó para ser gobernador de Egipto, salvando no solo a su familia, sino a toda una nación del hambre. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera cedido al miedo? Si hubiera permitido que la incertidumbre lo derrotara, no estaríamos hablando hoy de su fidelidad y del poder de Dios manifestado en su vida. Querido hermano, querida hermana, a veces el futuro parece un camino incierto, lleno de sombras que intentan robarnos la paz. Pero debemos recordar que la incertidumbre es una perspectiva humana, no divina. Para Dios, todo está claro, todo está bajo su control. No hay acontecimiento que lo tome por sorpresa, no hay día en el calendario que Él no haya previsto. Y cuando comprendemos que nuestro Señor no cambia, cuando realmente creemos que su palabra es firme y que sus promesas son eternas, podemos enfrentar cualquier fecha, cualquier predicción o cualquier temor con la certeza de que nada nos separará de su amor y de su propósito. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre el carácter de Dios, entendemos que nuestra paz no proviene de saber qué ocurrirá en el futuro, sino de saber quién tiene el futuro en sus manos. A veces, nuestra mente busca respuestas inmediatas, queremos garantías tangibles, pero Dios nos llama a una fe más profunda, una fe que descansa en su naturaleza inmutable. Así como José pudo confiar en medio de la adversidad, así también nosotros debemos aprender a confiar, no porque sepamos lo que va a pasar, sino porque sabemos quién es aquel que sostiene nuestras vidas. Si hay algo que el enemigo intenta hacer es sembrar la duda en el corazón del creyente, hacernos pensar que estamos solos, que Dios no está atento a lo que vivimos, pero esa es una mentira que debe ser derribada por la verdad de la palabra. Nuestro Dios nunca ha abandonado a sus hijos, nunca ha dejado sin respuesta a los que claman con fe. No hay momento demasiado oscuro para que Él ilumine con su presencia. La historia de José no fue fácil. No estuvo libre de dolor, pero estuvo llena de la fidelidad divina que transformó el sufrimiento en victoria. Hoy es el día de tomar una decisión: vivir bajo el peso de la incertidumbre o caminar en la confianza de que Dios no ha cambiado y no cambiará. No permitas que los rumores, las predicciones o las preocupaciones futuras te roben la alegría que Dios ha preparado para ti hoy. Vive cada día con la certeza de que el Señor está contigo, que sus promesas siguen vigentes y que nada puede detener el propósito que Él ha establecido para tu vida. Mientras el mundo se estremece con dudas y teorías sobre el mañana, tú puedes ser ese faro de esperanza, esa voz que proclama que el Dios que nos sostuvo ayer nos sostiene hoy y lo hará por la eternidad. Si hay algo que debemos recordar, es que la promesa de Dios nunca cambia, su amor nunca se apaga y su poder nunca disminuye. No temas al futuro, porque el futuro ya está en las manos de aquel que lo creó. Si Dios ha prometido estar contigo, no hay fuerza que pueda hacerte caer. Vive confiado, vive en paz, porque tu Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Vivimos en tiempos en los que el temor parece rodearnos por todas partes y no es difícil entender por qué. Las noticias están llenas de conflictos, rumores de guerras, desastres naturales y teorías que intentan anticipar el fin de los tiempos. Y es en medio de esta tormenta de información que muchos cristianos empiezan a preguntarse: ¿estaremos viviendo los últimos días? ¿Será que estos eventos son las señales de las que habló Jesús? Y aunque la respuesta a estas preguntas puede generar inquietud,
Necesitamos recordar que nuestro Señor ya nos advirtió sobre estos tiempos y, más aún, nos enseñó cómo debemos vivir cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Jesús dijo en Mateo 24:6: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Es significativo que Jesús no solo nos hable de los eventos, sino que también nos diga cómo debemos reaccionar. No os turbéis. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en pánico o en incertidumbre cada vez que el mundo enfrenta una crisis. Al contrario, Él desea que estemos anclados en la fe y en el discernimiento espiritual que nos permite ver más allá de lo que los ojos naturales perciben. El discernimiento espiritual es una de las armas más poderosas que tenemos como cristianos. Es esa capacidad que el Espíritu Santo nos otorga para entender los tiempos y no dejarnos llevar por cada viento de doctrina o cada predicción humana. Cuando Jesús habló de las guerras y rumores de guerras, no lo hizo para que viviéramos en constante ansiedad, sino para que estuviéramos preparados, espiritualmente despiertos y con la mente puesta en su verdad. La fe no es ignorancia de lo que acontece a nuestro alrededor, pero tampoco es vivir esclavizados al miedo. Debemos reconocer que el enemigo se aprovecha de estos momentos de incertidumbre para sembrar confusión en el corazón de los creyentes. Nos hace pensar que porque el mundo está convulsionando, Dios ha perdido el control, pero nada. Podría estar más lejos de la verdad. Nuestro Dios sigue siendo el mismo y su poder no ha disminuido ni un solo instante. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Aquel hombre íntegro que se mantuvo firme en su fe, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Daniel vivía en un tiempo donde la idolatría y la persecución eran la norma, donde mantenerse fiel a Dios significaba exponerse al peligro de muerte. Cuando fue acusado injustamente y lanzado a la cueva de los leones, cualquiera habría pensado que su historia estaba llegando a su fin. Sin embargo, Daniel no permitió que el temor controlara su espíritu. No se dejó llevar por el pánico que naturalmente podríamos haber sentido al enfrentarse a la muerte segura. ¿Y cuál fue el resultado de su fe? Dios cerró la boca de los leones y lo libró de manera milagrosa. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que el discernimiento espiritual no solo nos hace entender el propósito de Dios en medio de la adversidad, sino que también nos da paz en el caos, confianza en medio de la incertidumbre, y la certeza de que aunque el mundo esté rugiendo a nuestro alrededor, Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas. El discernimiento espiritual es la capacidad de ver con los ojos de la fe. Es vivir no conforme a lo que nuestros sentidos perciben, sino conforme a lo que la palabra de Dios declara. Muchas veces el mundo nos dice que debemos temer, que debemos preocuparnos, que el caos está ganando la batalla, pero el Espíritu de Dios nos recuerda que Jesús ya venció al mundo, que nuestras vidas están escondidas en Cristo, que no importa cuán fuertes sean las tormentas, hay un puerto seguro para aquellos que confían en el Señor. Y aquí es donde muchos fallan, porque interpretan las señales con los ojos del miedo en lugar de con los ojos de la fe. Si Jesús nos dijo que no nos turbemos, es porque en Él tenemos una paz que el mundo no puede entender ni quitar. El problema surge cuando permitimos que el temor influencie nuestras decisiones espirituales, cuando empezamos a buscar respuestas en teorías humanas, en lugar de acudir a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. Discernir espiritualmente significa separar lo temporal de lo eterno. Significa entender que no todo lo que brilla es oro y no toda predicción es verdad solo porque suena convincente. Necesitamos volver a la sencillez de la fe en Cristo, a la convicción de que si Dios está con nosotros, nada ni nadie puede estar en nuestra contra. No podemos vivir bajo el yugo de la incertidumbre ni permitir que nuestro corazón sea guiado por el miedo. Debemos pedir a Dios sabiduría y discernimiento para distinguir entre lo que es fruto del pánico humano y lo que realmente proviene de su revelación divina.
Así como Daniel enfrentó la cueva de los leones con valentía, nosotros también debemos enfrentar el mundo con una fe que no se rinde ante el miedo. No importa cuántas voces intenten aturdirnos con anuncios de destrucción, nuestro enfoque debe estar en la voz del buen pastor que nos guía con amor y verdad. Porque si dejamos que el miedo dirija nuestras vidas, perderemos el propósito para el cual fuimos llamados. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa verdad debe resonar en nuestro interior cada vez que el enemigo intente sacudirnos con rumores o predicciones alarmantes. En medio de este tiempo, donde muchos cristianos están confundidos y otros están cediendo al temor, el llamado es claro. Necesitamos discernimiento espiritual. No podemos permitir que el caos de este mundo apague el fuego de nuestra fe. No podemos vivir de rumores, sino de la verdad revelada en la palabra de Dios. No podemos construir nuestras convicciones en teorías humanas, sino en la roca firme que es Cristo. Es momento de volver a la oración, de buscar la guía del Espíritu Santo, de pedirle a Dios que nos dé claridad y valentía para enfrentar lo que venga, no con pánico, sino con la certeza de que Él está con nosotros. No hay situación demasiado caótica para que Dios no pueda intervenir. No hay predicción humana que supere la soberanía divina. Así como Daniel salió ileso de la cueva, tú también saldrás ileso de cualquier situación que intente quebrantar tu fe. Pero para ello necesitamos mantenernos vigilantes, no en temor, sino en la certeza de que el Señor pelea nuestras batallas, que su fidelidad no cambia y que su palabra permanece para siempre. Si algo debemos pedir en estos tiempos, es discernimiento espiritual para ver más allá de las circunstancias, para vivir no como aquellos que se dejan arrastrar por el miedo, sino como hijos del Dios Todopoderoso que saben que en Cristo están seguros, pase lo que pase. Vivimos en tiempos en los que la fidelidad de los verdaderos creyentes está siendo probada como nunca antes. La incertidumbre que rodea al futuro no solo revela los temores y las dudas que llevamos dentro, sino que también expone la profundidad de nuestra fe y el compromiso genuino que tenemos con Cristo. Muchas veces nos encontramos preguntándonos qué sucederá después de una fecha específica, como el 25 de abril de 2025. Nos dejamos consumir por la ansiedad y las especulaciones, tratando de descifrar lo que está por venir, pero la pregunta que realmente deberíamos hacernos es, ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿Estamos realmente caminando en fidelidad con Dios en este preciso momento? Porque lo cierto es que Dios no está interesado en nuestra preocupación por el futuro, tanto como lo está en nuestra fidelidad en el presente. Nos inquietamos por lo que podría pasar mañana, pero no nos detenemos a reflexionar sobre cómo estamos viviendo ahora. Y aquí radica una verdad profunda. La fidelidad genuina se demuestra no en la ausencia de incertidumbre, sino en la perseverancia a pesar de ella. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo no solo nos habla de pruebas, sino de la finalidad de las pruebas, que nuestra fe sea encontrada digna de alabanza, gloria y honra cuando Cristo se revele. ¿Te has detenido a pensar en eso? A veces estamos tan enfocados en el dolor de la prueba que olvidamos el propósito divino detrás de ella. Dios está forjando en nosotros una fe auténtica, una fe que no se tambalea ante las noticias alarmantes o los rumores de cambio, una fe que se mantiene firme porque sabe en quién ha creído. Pensemos por un momento en Abraham, aquel hombre a quien Dios llamó amigo. Un hombre cuya fidelidad fue puesta a prueba de una manera que desafía toda lógica humana. Dios le había prometido un hijo, y tras años de espera, finalmente llegó Isaac, el hijo de la promesa. Pero entonces, Dios le pide algo impensable, que entregue a su único hijo en sacrificio. Es fácil leer la historia y dar por sentada la
valentía de Abraham, pero imaginemos por un instante el conflicto interno, el dolor, la incomprensión que pudo haber sentido. Sin embargo, Abraham decidió obedecer. Caminó con Isaac hacia el monte Moria, con el fuego y el cuchillo en la mano, pero con la fe ardiendo en su corazón, creyendo que, de alguna manera, Dios proveería una salida. ¿Qué estaba en juego en ese momento? No solo la vida de Isaac, sino la demostración de una fidelidad inquebrantable, una confianza que trascendía el miedo, la duda y el dolor. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, el ángel del Señor lo detuvo, revelándole que su fe había sido probada y encontrada genuina. El sacrificio no se consumó porque Dios mismo proveyó un carnero en lugar de Isaac, y en ese momento quedó claro que la fidelidad de Abraham no dependía de entender el porqué, sino de obedecer al Dios que nunca falla. Hoy muchos de nosotros nos encontramos en situaciones donde la fe está siendo probada, tal vez no de la misma manera que Abraham, pero enfrentamos decisiones difíciles, tiempos de incertidumbre financiera, problemas familiares, desafíos de salud. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿permaneceremos fieles? ¿Confiaremos en Dios aunque no entendamos el porqué? La fidelidad que Dios busca en nosotros no es una fidelidad condicional. No es esa que depende de que todo salga como esperamos, sino una fidelidad que persiste incluso cuando el camino parece sombrío y las respuestas no llegan. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden empeorar, pero nuestro compromiso con Cristo no debe depender de lo que veamos o sintamos. A veces nos olvidamos de que la fidelidad verdadera no se mide solo en los momentos de triunfo o cuando todo va bien, sino especialmente en las pruebas, en esos días en los que no entendemos por qué Dios permite que enfrentemos dificultades, pero aún así elegimos confiar. Y es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe se refina como el oro, cuando Dios toma nuestras luchas y las convierte en testimonios, cuando el enemigo intenta hacernos dudar, pero nosotros decidimos alabar a Dios en medio de la tormenta. Porque, hermanos, no hay gloria en una fe que nunca ha sido probada. No hay crecimiento espiritual en una vida sin desafíos. La madurez cristiana se forja en el fuego de la adversidad y en la disposición de entregar a Dios incluso aquello que más amamos, sabiendo que Él siempre tiene el control. Y quizás hoy te encuentres en un valle de incertidumbre, preguntándote por qué las cosas no están saliendo como esperabas. Tal vez el miedo al futuro ha nublado tu perspectiva y te has preguntado si realmente vale la pena seguir creyendo. Pero quiero que recuerdes que la fidelidad que Dios busca en ti no es una fidelidad que se quebranta ante la primera dificultad. Es una fidelidad que sigue clamando, sigue confiando, sigue avanzando incluso cuando el camino parece imposible. Abraham no entendía por qué Dios le pedía a Isaac, pero obedeció, y esa obediencia se convirtió en el punto de referencia para generaciones enteras de creyentes que aprendieron que la fe genuina no se rinde, que la confianza en Dios siempre abre el camino hacia el milagro. Hoy, más que preocuparnos por lo que pasará después de una fecha, debemos ocuparnos en fortalecer nuestra fe hoy, en vivir con la certeza de que Dios ya está en nuestro mañana, en prepararnos no para el miedo, sino para el cumplimiento de sus promesas. Porque al final, lo que más glorifica a Dios no es una vida libre de problemas, sino una vida que permanece firme en Él, aun cuando los problemas arrecian. No importa lo que el futuro traiga, lo importante es que permanezcamos fieles, que cuando Cristo regrese o nos llame a su presencia, pueda decir de nosotros que fuimos hallados dignos, que a pesar de las pruebas, nuestra fe brilló con la luz de su verdad. Que nunca olvidemos que Dios no nos llamó a una fe cómoda, sino a una fe valiente, una fe que se mantiene firme cuando el mundo se desmorona, una fe que no negocia sus convicciones por temor al mañana, una fe que permanece porque sabe que el que prometió es fiel y nunca falla. Que Dios nos ayude a ser esos creyentes que viven no en función de lo que podría pasar, sino en función de la certeza de que si Dios está con nosotros, no hay nada que temer. Hay momentos en la vida en los que el dolor parece interminable,
Situaciones en las que la angustia se convierte en compañera constante y la incertidumbre pesa como una carga imposible de llevar. A veces nos encontramos en noches oscuras, en las que el alma llora en silencio, clamando por un alivio que parece no llegar. El futuro se vuelve incierto y el corazón se llena de preguntas que no encuentran respuesta. ¿Cuántas veces hemos sentido que la tristeza nos envuelve y que la esperanza se desvanece? Pero es precisamente en esos momentos, cuando la noche parece más larga y el llanto más profundo, que la palabra de Dios nos recuerda una verdad poderosa. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega con el amanecer. El Salmo 30.5 lo dice con una convicción que atraviesa los tiempos, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esta promesa no es una simple frase de consuelo, es una declaración divina que nos invita a mirar más allá del dolor presente y a poner nuestros ojos en el Dios que transforma el lamento en gozo. Pero, ¿cómo podemos aferrarnos a esta promesa cuando la vida parece desmoronarse? ¿Cómo mantener la esperanza cuando el sufrimiento nos rodea y el temor nos consume? La respuesta no se encuentra en negar la realidad de nuestras luchas, ni en fingir que el dolor no existe. La verdadera fe no ignora el sufrimiento, pero lo enfrenta con la certeza de que Dios está presente en medio de la tormenta. A veces, como creyentes, caemos en la trampa de pensar que nuestra fe debería eliminar por completo el dolor, como si ser cristiano significara estar siempre feliz y libre de problemas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que incluso los hombres y mujeres de mayor fe pasaron por noches oscuras, pero encontraron en Dios la fuerza para seguir adelante. La diferencia no está en la ausencia de tribulaciones, sino en la actitud con la que enfrentamos esas tribulaciones, porque cuando nuestra confianza está en el Señor, la tristeza no tiene la última palabra. Pensemos en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también enfrentó momentos de profunda angustia y dolor. Uno de esos momentos ocurrió en Siclac, cuando regresó junto a sus hombres y encontró la ciudad destruida por el fuego, las mujeres y los niños llevados cautivos y todo lo que tenían reducido a cenizas. La desesperación se apoderó de los hombres, tanto que hablaban de apedrear a David, culpándolo de la tragedia. Imagina por un momento esa escena: hombres fuertes, guerreros valientes, llorando hasta no tener más fuerzas, hombres que habían luchado en muchas batallas, pero que ahora estaban devastados. David, en ese momento, también experimentó el dolor más profundo, porque no solo había perdido todo, sino que también enfrentaba la traición de sus propios hombres. Pero, en lugar de rendirse a la desesperación, la Escritura nos dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. Ese pequeño pero poderoso detalle cambia toda la historia. En lugar de dejarse consumir por la angustia, David decidió buscar a Dios en medio del caos. No huyó del dolor, no ignoró la realidad, pero encontró en la presencia de Dios la fuerza para levantarse y actuar. Y aquí hay una enseñanza clave para nosotros. No es nuestra habilidad para evitar el dolor lo que demuestra nuestra fe, sino nuestra capacidad para buscar a Dios cuando el dolor llega. La diferencia entre ser vencido por la tristeza o encontrar esperanza en medio de la tormenta radica en quién buscamos cuando las cosas se ponen difíciles. David no permitió que la tragedia dictara su fe, sino que dejó que su fe dictara su respuesta ante la tragedia. Después de fortalecerse en el Señor, pidió dirección, y Dios le dio una palabra clara: persigue, porque de cierto alcanzarás a los amalecitas y librarás a los cautivos. 1 Samuel 38. Esa palabra no solo cambió el curso de la situación, sino que también cambió el corazón de David y sus hombres, porque al escuchar la voz de Dios, la desesperación dio paso a la acción y la tristeza se transformó en esperanza. Hay momentos en los que nos sentimos como David en Siclac, enfrentando la pérdida, el dolor
y el aparente abandono. Quizás nuestras noches han estado llenas de lágrimas y el amanecer parece un sueño lejano. Pero la clave no está en evitar el sufrimiento, sino en fortalecernos en el Señor. No podemos controlar todas las circunstancias. No podemos garantizar que cada día será fácil, pero podemos decidir cómo enfrentaremos los momentos difíciles. Cuando elegimos buscar a Dios, cuando le entregamos nuestro dolor y clamamos por su ayuda, Él nos fortalece de una manera que el mundo no puede entender. Esa fortaleza no significa que el problema desaparezca de inmediato, pero nos da la capacidad de enfrentarlo con valentía y esperanza. El enemigo intentará convencernos de que el dolor es eterno, de que la tristeza nunca acabará, pero la verdad es que Dios tiene el poder de transformar cada lágrima en una sonrisa, cada pérdida en una victoria. No debemos permitir que el miedo al futuro nos paralice, porque el Dios que estuvo con David en Ziklag es el mismo que está con nosotros hoy. Nuestra alegría no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Si confiamos en su promesa, veremos que la mañana trae consigo una nueva esperanza, porque el Dios que nos cuida no nos abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Quizás en este momento te encuentras en tu propio Ziklag, rodeado de incertidumbre, sintiendo que el dolor ha ganado la batalla. Pero escucha esto. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Esta no es una simple frase motivacional. Es una verdad espiritual que nos sostiene cuando todo parece perdido. No se trata de negar el sufrimiento, sino de saber que no durará para siempre. Dios tiene un propósito más allá del dolor, un plan que incluye restauración, renovación y gozo. Si permanecemos en Él, si nos fortalecemos en su presencia, veremos que el amanecer trae consigo un nuevo comienzo. Así como David se levantó después de haber llorado hasta quedarse sin fuerzas, tú también puedes levantarte. No porque seas fuerte en ti mismo, sino porque tu fortaleza proviene del Señor. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque el Dios que promete alegría después de la tristeza nunca falla. No importa cuán larga sea la noche, el amanecer está garantizado cuando nuestra esperanza está en aquel que hace nuevas todas las cosas. Confía, permanece, busca a Dios en medio de la angustia y verás que la alegría del Señor será tu fuerza, porque Él no abandona a los que en Él confían. Vivimos en un mundo lleno de especulaciones, donde el futuro parece ser una incógnita que todos intentan descifrar. Nos encontramos en un tiempo donde la incertidumbre ha generado un sinfín de teorías, de predicciones, de interpretaciones humanas que intentan adivinar qué pasará mañana. Y aunque es natural sentir curiosidad por el futuro, hay un peligro latente en concentrar nuestras energías en fechas específicas o en eventos que aún no han sucedido. Corremos el riesgo de vivir tan enfocados en lo que podría pasar que olvidamos lo que realmente importa: nuestra intimidad con Dios. Es fácil quedar atrapados en el torbellino de rumores y predicciones, permitiendo que el miedo o la ansiedad nos dominen, pero la verdadera preparación no está en anticipar un día en el calendario, sino en cultivar un encuentro diario con el Padre Celestial. El Señor no nos llamó a vivir preocupados por lo que podría pasar, sino a caminar con Él cada día, disfrutando de su presencia, aprendiendo de su palabra, descansando en su amor. Y es aquí donde surge la pregunta más importante: ¿cómo está nuestra intimidad con Dios? Porque en medio de tanto ruido, de tantas voces que intentan guiarnos o asustarnos, lo que realmente necesitamos es una comunión genuina con aquel que conoce el principio y el fin, con el Dios que no está limitado por el tiempo ni las circunstancias. El apóstol Santiago nos da una clave fundamental para vivir en paz en tiempos inciertos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 1:8. Este versículo no solo es una invitación, es una promesa clara y directa. No se trata de adivinar el futuro, sino de acercarnos al Creador de todas las cosas,
porque cuando hacemos de nuestra relación con Él una prioridad, el temor pierde su poder y la paz invade nuestro corazón. Sin embargo, muchas veces somos culpables de poner nuestra atención en cosas que no tienen valor eterno. Podemos pasar horas investigando teorías, tratando de encontrar respuestas en lugares equivocados, mientras nuestra comunión con Dios se vuelve cada vez más superficial. Pensamos que prepararnos espiritualmente significa estar informados sobre cada nuevo rumor o posible señal, pero la verdadera preparación está en fortalecer nuestro espíritu mediante la oración, la lectura de la palabra y el tiempo a solas con el Señor. Dios no nos pide que descifremos el futuro, sino que confiemos en Él en el presente. La ansiedad por lo que vendrá es una señal clara de que hemos perdido el enfoque correcto, porque nuestra fe no debería estar en nuestras propias interpretaciones, sino en la fidelidad de aquel que nos sostiene. Recuerdo la historia de María y Marta, dos hermanas que amaban a Jesús, pero que demostraron actitudes muy diferentes cuando el Maestro llegó a su casa. Marta estaba ocupada, agobiada con los quehaceres, tratando de que todo estuviera perfecto, mientras que María simplemente se sentó a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, bebiendo de su presencia. Y cuando Marta, frustrada, pidió a Jesús que reprendiera a su hermana por no ayudarla, el Señor le respondió con ternura pero con firmeza: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41-42. Esta escena nos enseña una verdad fundamental. A veces estamos tan ocupados con lo urgente que olvidamos lo importante. Nos afanamos por entender el futuro, por controlar lo que no podemos cambiar, mientras dejamos de lado el tiempo de calidad con nuestro Salvador. Dios no busca que estemos distraídos con teorías o profecías inciertas, sino que estemos centrados en la comunión con Él. Jesús no menospreció el esfuerzo de Marta, pero dejó claro que la prioridad siempre será estar a sus pies. ¿Cuántas veces hemos actuado como Marta, preocupándonos por lo que vendrá, afanándonos en exceso, cuando lo que Dios desea es que nos sentemos en su presencia, que dejemos nuestras cargas a sus pies, que escuchemos su voz y que dejemos que su paz gobierne nuestro corazón? Nos preocupamos por lo que podría suceder el 25 de abril de 2025 o cualquier otra fecha, pero lo que realmente importa es cómo estamos viviendo hoy. Si nuestra vida espiritual depende de lo que pueda pasar en el futuro, estamos perdiendo la esencia del Evangelio, porque el llamado de Jesús es a vivir cada día con la certeza de que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. La verdadera preparación espiritual no se trata de conocer cada detalle de los tiempos finales, sino de conocer cada día más a aquel que tiene el futuro en sus manos. La intimidad con Dios no es una opción secundaria, es el fundamento de nuestra vida cristiana. No podemos dejar que las preocupaciones por el mañana nos alejen de la relación íntima con nuestro Padre, porque cuando lo buscamos de todo corazón, cuando nos acercamos a Él con humildad y devoción, Él nos responde, nos consuela, nos guía y nos fortalece. No hay mayor seguridad que vivir en comunión con aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. A veces queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios nos muestre con claridad lo que vendrá, pero Él nos invita a confiar sin necesidad de entenderlo todo, porque la verdadera fe no se alimenta de certezas humanas, sino de la convicción de que Dios es fiel. No necesitamos saber cada detalle del futuro para vivir en paz. Solo necesitamos estar seguros de que nuestro Dios está con nosotros. La preocupación excesiva no es fruto de la fe, sino de la inseguridad. Por eso, en lugar de desgastarnos intentando descifrar cada señal, deberíamos invertir nuestro tiempo en conocer más profundamente al Señor. Él es nuestra paz, nuestra guía, nuestro refugio. Si permanecemos en Él, no hay temor que nos pueda derrotar. El mundo puede seguir especulando, pueden surgir nuevas teorías, nuevas fechas,
Pero si nuestra vida está fundamentada en la intimidad con Dios, ninguna tormenta podrá arrancarnos de su mano. No permitas que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios en tu vida. Haz una pausa, busca su rostro, acércate a Él y Él se acercará a ti. Porque cuando nuestra prioridad es estar a los pies de Jesús, ninguna noticia, ninguna predicción, ningún rumor podrá robarnos la paz que Él nos da. Si realmente queremos estar preparados para lo que venga, nuestra mejor opción no es anticipar el futuro, sino fortalecer nuestra relación con aquel que nunca nos dejará ni nos desamparará. Así como María eligió lo mejor, nosotros también debemos elegir pasar tiempo con Dios, porque en su presencia encontramos el descanso que el mundo no puede ofrecer. Cuando vivimos una fe sólida, una fe que ha echado raíces profundas en la verdad de la palabra de Dios, no nos dejamos sacudir fácilmente por rumores o teorías que intentan desestabilizarnos. El mundo siempre ha estado lleno de voces que predicen catástrofes, que anuncian caos, que buscan sembrar miedo en el corazón de los creyentes. Pero cuando nuestro fundamento está en Cristo, podemos enfrentar cualquier predicción con la certeza de que nuestro Dios tiene el control absoluto. No hay mayor libertad que vivir sabiendo que el Señor ya conoce el mañana y que nada de lo que suceda podrá sorprenderlo. Esa seguridad nos permite vivir el presente con esperanza, con propósito, sin cargar el peso de la ansiedad que tanto daño hace a nuestras almas. El profeta Isaías nos recuerda esta poderosa verdad cuando dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Isaías 41:10. Esta no es una promesa pasajera ni condicionada, es la afirmación firme de un Dios que no nos abandona, que permanece a nuestro lado, incluso cuando el futuro parece incierto. ¿Cuántas veces nos hemos dejado abrumar por lo que podría pasar? ¿Cuántas veces hemos permitido que el temor se convierta en nuestro consejero? Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos dice: «No temas». Y no lo hace porque el mundo no tenga problemas, sino porque Él sabe que su presencia es suficiente para sostenernos, sin importar lo que enfrentemos. Cuando entendemos que nuestra vida está en manos de un Dios soberano, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Prepararse espiritualmente no es tener respuestas a todas las preguntas, ni prever cada situación futura. Prepararse espiritualmente es vivir en comunión constante con Dios, confiando en que Él está en control incluso cuando nosotros no lo estamos. No se trata de anticipar cada posible escenario, sino de caminar con la certeza de que pase lo que pase, Dios no nos dejará solos. Vivir con fe no significa negar la realidad, pero sí significa enfrentarla con valentía, con la convicción de que si Dios está con nosotros, no hay razón para temer. Una de las historias bíblicas que más me impacta al pensar en la fe y la preparación espiritual es la de Noé. Imaginen por un momento lo que fue para él recibir esa orden de construir un arca, una embarcación inmensa, en un lugar donde nunca había llovido de esa manera. La gente a su alrededor seguramente lo consideraba un loco, un fanático, alguien que estaba perdiendo el juicio. Día tras día, mientras cortaba la madera, mientras levantaba la estructura, Noé escuchaba burlas, críticas, palabras de desprecio, pero su fe estaba anclada en lo que Dios le había dicho, no en lo que los hombres pensaban. Noé no necesitó ver las nubes en el cielo ni las primeras gotas de lluvia para empezar a obedecer. Su preparación espiritual no dependió de pruebas visibles, sino de la convicción interna de que si Dios lo había dicho, Él lo cumpliría. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, cuando el sol brilla y las circunstancias son favorables. Pero la verdadera fe se revela cuando caminamos en obediencia, aún sin ver los resultados inmediatos. Noé siguió trabajando, siguió construyendo, siguió preparando el arca mientras la burla persistía, mientras la incomprensión crecía,
mientras el pronóstico humano aseguraba que nada sucedería. Y cuando finalmente la lluvia comenzó a caer, cuando las puertas del arca se cerraron, quedó claro que la preparación de Noé no fue en vano. No porque él supiera el día exacto en que todo ocurriría, sino porque él decidió confiar en Dios antes de ver el cumplimiento de la promesa. Esa es la clase de fe que necesitamos hoy. No una fe que dependa de señales visibles, sino una fe que se mantenga firme incluso cuando el futuro parezca incierto. Vivimos en un tiempo donde muchos cristianos están siendo movidos por teorías alarmistas, por rumores que intentan provocar pánico, pero nuestro llamado es diferente. Nuestro llamado es mantenernos firmes como Noé, trabajando en lo que Dios nos ha mandado hacer, viviendo en obediencia, edificando nuestras vidas en la roca firme de su palabra, porque el temor paraliza, pero la fe nos impulsa a seguir adelante. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que no podemos permitir que el miedo determine nuestras decisiones ni que el pánico controle nuestro corazón. Cuando vivimos una fe madura, no necesitamos tener todas las respuestas, pero sabemos en quién hemos creído. Si Dios nos ha dicho que no temamos, es porque su presencia es suficiente para enfrentar cualquier desafío, y esa es la actitud que debemos cultivar. Una confianza profunda, inquebrantable, que no depende de lo que otros digan, sino de lo que Dios ha prometido. Es posible que el mundo siga cambiando, que nuevas teorías surjan, que más rumores intenten sacudirnos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si algo debemos aprender de Noé, es que la preparación espiritual no se basa en ver el peligro venir, sino en obedecer a Dios antes de que el peligro llegue. Noé no esperó a que la lluvia empezara para construir el arca, lo hizo con anticipación, lo hizo confiando en la palabra que recibió. Del mismo modo, no podemos esperar a que los tiempos difíciles nos golpeen para fortalecer nuestra fe. Necesitamos estar preparados ahora, vivir una vida de devoción, de comunión, de oración constante, porque esa es la mejor preparación que podemos tener. Nuestro mayor error sería permitir que el miedo nos desvíe del propósito para el cual Dios nos ha llamado. El enemigo siempre intentará paralizarnos, hacernos dudar, pero la fe activa nos lleva a actuar conforme a la verdad que conocemos. No dejemos que el pánico nos robe la alegría de vivir en la voluntad de Dios. Si Él está con nosotros, no hay motivo para temer al futuro. No importa lo que el mañana traiga, lo que importa es que caminemos hoy con la certeza de que el Señor ya está allí, abriendo caminos donde no los hay, haciendo brotar esperanza en medio del caos. Si mantenemos nuestros ojos en Jesús, si permitimos que su palabra guíe cada paso, si vivimos preparados espiritualmente, entonces no hay amenaza que nos haga retroceder. No necesitamos conocer el futuro, solo necesitamos conocer al Dios que lo sostiene en sus manos. Si permanecemos en Él, viviremos con valentía, con propósito y con la convicción de que pase lo que pase, nuestra esperanza está segura en aquel que nunca cambia. Vivimos en tiempos en los que la incertidumbre parece gobernar el corazón de muchos creyentes. Tiempos en los que el miedo se disfraza de prudencia y el temor intenta instalarse como un compañero constante en nuestra jornada de fe. Pero en medio de todo esto, necesitamos recordar una verdad que tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. La paz de Cristo debe ser nuestro guía. No una paz pasajera o condicionada a las circunstancias, sino esa paz que excede todo entendimiento, una paz que el mundo no puede ofrecer ni comprender. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de que todo salga bien o de que nuestras expectativas se cumplan, sino de la certeza de que la presencia de Dios está con nosotros, aún en medio de la tormenta. Muchas veces, como cristianos, enfrentamos situaciones en las que el miedo parece tener la última palabra.
Escuchamos rumores, teorías y predicciones que intentan robarnos la tranquilidad. Y es fácil dejarse llevar por la ansiedad cuando no sabemos lo que el futuro traerá. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da paz y claridad incluso en medio del caos. No se trata de ignorar la realidad ni de vivir en negación, sino de permitir que el Espíritu de Dios calme nuestro interior cuando todo lo demás parece fuera de control. La paz que viene de lo alto no se quebranta con el ruido del mundo, porque su origen no está en lo que podemos ver o entender, sino en la seguridad de que Dios está presente y en control. Pensemos por un momento en la historia de Pablo y Silas en la prisión. Habían sido golpeados, humillados y encarcelados injustamente por proclamar el nombre de Jesús. Cualquier otro en su lugar podría haber caído en desesperación, cuestionando a Dios, dudando de su llamado, pero Pablo y Silas tomaron una decisión diferente. En lugar de rendirse al miedo o la desesperanza, comenzaron a cantar himnos y a orar en medio de su aflicción. Imaginen por un momento esa escena. 2 hombres lastimados, con cadenas en sus pies, en un calabozo oscuro y húmedo, levantando sus voces en alabanza al Dios que los había llamado. ¿Qué tipo de paz se necesita para alabar en medio del dolor? No era una paz que el mundo pudiera entender, sino esa paz sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede dar. Y mientras ellos cantaban, mientras sus voces resonaban en la oscuridad, algo poderoso ocurrió. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. No fue solo una liberación física, fue una manifestación del poder de Dios, respondiendo a una fe que se niega a ceder ante el temor. Esta historia nos enseña que la verdadera paz no se define por estar libres de problemas, sino por mantener el corazón enfocado en Dios aun cuando las circunstancias sean adversas. La paz de Cristo no nos promete la ausencia de conflictos, pero sí nos garantiza que, en medio de ellos, podemos experimentar un descanso profundo en nuestra alma. Pablo y Silas no esperaron a ser liberados para adorar, adoraron en medio de la prueba, demostrando que la paz que viene de Dios trasciende cualquier situación terrenal. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que cuando permitimos que el miedo tome el control, perdemos el enfoque en aquel que tiene el poder de transformar cualquier situación. Si Pablo y Silas hubieran permitido que la desesperación dominara sus corazones, quizás nunca habrían visto el milagro que Dios tenía preparado. La paz que excede todo entendimiento no es una emoción pasajera, es una convicción arraigada en la certeza de que Dios nunca nos abandona, incluso en nuestros momentos más oscuros. La próxima vez que el miedo intente apoderarse de tu mente, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, dispuesto a llenar tu corazón con esa paz que el mundo no puede robar. No permitas que las circunstancias dicten tu fe, ni que las noticias nublen tu esperanza. Haz como Pablo y Silas. Canta en medio de la tormenta, adora cuando el dolor sea intenso, clama a Dios aun cuando no entiendas lo que está pasando, porque cuando nuestra paz está fundada en Cristo, no hay terremoto que pueda sacudir nuestra fe. Si aprendemos a vivir de esta manera, si decidimos confiar en Dios en medio de la prueba, veremos cómo su paz nos envuelve y nos sostiene. No importa lo que el mañana traiga, porque la paz que viene del Señor no depende del mañana, depende de la certeza de su presencia constante en nuestra vida. Y mientras el mundo busca respuestas en teorías y predicciones, nosotros podemos descansar sabiendo que pase lo que pase, el Dios que dio paz a Pablo y Silas en la prisión es el mismo que nos sostiene hoy y siempre. No temas, porque Él está contigo. A lo largo de nuestras vidas enfrentamos situaciones que nos hacen cuestionar si realmente Dios está con nosotros. Momentos en los que la incertidumbre nos golpea con fuerza y el miedo intenta nublar nuestra fe, pero después de reflexionar profundamente sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora, hay una verdad que debe permanecer clara en nuestro corazón.
Dios está con nosotros, hoy y siempre. No importa lo que el futuro traiga, no importa cuán inciertas sean las circunstancias. No hay poder en este mundo o en el venidero que pueda separar al Hijo de Dios de su amor y de su presencia. El apóstol Pablo lo expresa de manera contundente en Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa convicción no es producto de una fe superficial, es el resultado de caminar con Dios, de experimentar su fidelidad una y otra vez, de saber que su presencia no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias. A veces, en medio de la tormenta, es fácil perder de vista esta verdad. Recordemos la escena en la que Jesús estaba con sus discípulos en la barca, cuando de repente una fuerte tormenta los sorprendió. El viento azotaba el barco con tanta violencia que parecía que se iba a hundir, y los discípulos, aterrorizados, comenzaron a clamar convencidos de que su fin estaba cerca. Mientras tanto, Jesús dormía en la parte trasera de la barca. Imaginen, por un momento, la desesperación de esos hombres, pescadores experimentados que conocían bien el mar, pero que en ese instante se sintieron completamente impotentes. La tormenta no era solo externa, había una tormenta en su interior, una mezcla de miedo, incertidumbre y desesperación. Y cuando finalmente despertaron a Jesús, le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». ¡Qué declaración! Tan reveladora de su estado de ánimo, qué expresión tan humana de duda y temor. Pero Jesús, con una calma que desarmaba cualquier temor, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y en un instante, la tormenta cesó. El viento se detuvo y el mar se volvió completamente tranquilo. Los discípulos quedaron asombrados, preguntándose quién era este que incluso el viento y el mar le obedecen. ¿Por qué dudaron? Porque en medio de la tormenta olvidaron quién estaba con ellos en la barca. Olvidaron que el mismo que alimentó a miles con unos pocos panes y peces, el mismo que sanó a los enfermos y levantó a los muertos, estaba justo allí, en el mismo barco, compartiendo su experiencia, sintiendo el mismo viento y el mismo oleaje. Jesús no estaba ausente, estaba presente, y su presencia fue suficiente para traer paz en medio del caos. Esta historia no es solo una lección sobre el poder de Jesús sobre la naturaleza, es una declaración clara de que su presencia garantiza seguridad, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. A veces enfrentamos tormentas en nuestras vidas y comenzamos a cuestionar si Dios realmente está con nosotros. Pensamos que, si Él estuviera presente, no estaríamos enfrentando esa dificultad, no estaríamos atravesando esa prueba. Pero la verdad es que su presencia no elimina las tormentas, pero garantiza que no enfrentaremos ninguna de ellas solos. Si Jesús está en nuestra barca, el temor no tiene la última palabra. Vivimos tiempos en los que muchas voces intentan decirnos que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, que los desafíos que enfrentamos son señales de que el Señor se ha alejado. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. El Dios que estuvo con los discípulos en la tormenta es el mismo que está contigo hoy, en tu situación actual, en medio de tu dolor, en tus noches más oscuras. No importa lo que suceda después del 25 de abril de 2025 o cualquier otra fecha, la presencia de Dios es eterna e inmutable. No hay circunstancia que pueda disminuir su amor ni evento futuro que altere su fidelidad. Si hay algo que debemos aprender de los discípulos en la barca, es que no debemos permitir que la tormenta nos haga olvidar quién está con nosotros. Las circunstancias pueden ser aterradoras, pero el que calma el viento y el mar está presente. No importa cuán fuerte sople el viento, no importa cuán altas sean las olas, si Jesús está contigo,
puedes estar seguro de que la tormenta no te hundirá. Él no te prometió una vida sin desafíos, pero sí te aseguró que estaría contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra paz. Si en este momento te encuentras enfrentando tus propias tormentas, si el futuro parece incierto y el miedo intenta gobernar tu corazón, recuerda esta verdad: Dios está contigo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, su presencia es más poderosa. No permitas que el temor te haga olvidar su fidelidad. No temas, porque Él está contigo. Confía, porque Él nunca te dejará. Y cuando las olas amenacen con derrumbar tu fe, levanta tus ojos al cielo y recuerda que el que calma la tormenta también puede calmar tu corazón. A lo largo de esta reflexión hemos recorrido caminos de fe, hemos explorado las luchas internas que enfrentamos cuando el futuro parece incierto, cuando las tormentas amenazan con derrumbar nuestra confianza y el miedo intenta infiltrarse en nuestras decisiones. Pero después de todo lo que hemos compartido, hay una verdad que debe brillar con más fuerza en nuestro corazón. Nuestra esperanza no está en lo que pueda suceder mañana, no está en las predicciones humanas ni en las fechas que el mundo intenta señalar como puntos de crisis. Nuestra esperanza está en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. No importa lo que el futuro nos reserve, si estamos en Cristo, estamos seguros, estamos firmes, estamos anclados en una verdad inamovible que trasciende el tiempo y las circunstancias. La verdadera preparación para lo que vendrá no consiste en anticipar cada evento o en descifrar los tiempos con exactitud, sino en vivir cada día en obediencia al Señor, en cultivar una fe genuina que no se tambalee cuando los vientos soplen con fuerza. Vivir con propósito significa no dejar que el temor dicte nuestras acciones, sino permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso. Porque cuando nuestra mirada está fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el mundo puede estremecerse, pero nosotros permaneceremos firmes. La preparación genuina no está en el conocimiento exhaustivo de los tiempos proféticos, sino en la intimidad constante con aquel que conoce el principio y el fin. La palabra de Dios nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa verdad debe resonar en nuestro interior cada día. Debe ser el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida espiritual. No vivimos con miedo, no caminamos en incertidumbre, porque sabemos que nuestro Dios ya ha vencido y en Él somos más que vencedores. Esta esperanza no es ilusoria, es una certeza basada en la fidelidad de Dios. Y si algo necesitamos en estos tiempos, es esa esperanza viva que nos impulsa a seguir adelante con valentía, con gozo, con la convicción de que no estamos solos, de que Dios está en control y de que su propósito no puede ser frustrado. Quiero hacer un llamado a tu corazón, querido hermano, querida hermana. No dejes que el temor nuble tu fe. No permitas que las voces del mundo ahoguen la voz del Espíritu que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. El futuro puede parecer incierto, pero el Dios que te llamó sigue siendo fiel. No te dejes llevar por rumores, ni permitas que la ansiedad controle tu vida. Vive cada día con la certeza de que el Señor pelea tus batallas, de que su amor no se desvanece y de que su gracia es suficiente para sostenerte. Permanece firme, no te desanimes, busca al Señor con todo tu corazón y Él te dará paz en medio de la tormenta. Vamos a orar juntos para que el Señor nos llene de su sabiduría, para que nos fortalezca en los momentos de duda y para que nos ayude a mantenernos firmes en la fe, pase lo que pase. Padre Celestial, en este momento venimos ante ti con humildad y gratitud, reconociendo que solo en ti encontramos seguridad y paz. Señor, te pedimos que nos des una fe inquebrantable, que podamos vivir no con miedo, sino con esperanza, sabiendo que tú eres nuestro refugio en medio de cualquier tormenta. Danos la sabiduría para discernir los tiempos, pero más que eso, ayúdanos a vivir cada día en comunión contigo,
confiando plenamente en tu voluntad y en tus promesas. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Entregamos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y todo lo que nos inquieta, y declaramos que nuestro futuro está seguro en tus manos. Gracias, Señor, porque tú nunca fallas, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Que el Señor bendiga tu vida, que renueve tus fuerzas y que su presencia sea siempre tu guía y tu refugio. Que vivas con esperanza, con valentía y con la certeza de que Dios está contigo en cada paso que des. Amén.